Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. No sé si pudiste ver algo de las imágenes de cataratas esta semana desbordadas. Sí, que con todo. cerraron todos los, ¿no? Se llevó puesto todos esas, ¿cómo se dice? Las pasarelas. Las pasarelas, no me salía pasarela. Sí, las van a tener que desmontar porque han quedado destruidas. El balcón también, que ahí se disfruta uno de los mayores, es el lugar más adecuado para ver esos casi 300 saltos. Y bueno, dicen que hasta septiembre o octubre casi con seguridad que no va a rehabilitarse al menos ese circuito. Todo esto se venía anticipando, tiene una relación directa con el fenómeno del niño, algunos llaman el super niño, porque no sé, han sido extraordinarias estos desbordes, las crecidas en cataratas, y están directamente relacionados con este fenómeno. El evento climático que altera las corrientes marinas, la atmósfera en el océano y demás. Y en Argentina tiene consecuencias directas, en el sur de Brasil también. Hay un aumento drástico en la frecuencia e intensidad de las lluvias por ahí. Pero bueno, vamos a consultar a un especialista, Juan Borus, que es integrante del Instituto Nacional del Agua. Así que vamos a ver cómo afecta a Corrientes, a Chaco, a Misiones, hemos dicho algo, a Santa Fe, Formosa, que probablemente serán las zonas más afectadas, que van a quedar bajo el agua por ahí a partir de noviembre, con una situación comprometida. Juan, ¿cómo estás? Muy buen día. ¿Qué tal, Sergio? Buen día, un gusto. Igualmente para nosotros por acá. Yo diría que empecemos por caracterizar a este fenómeno extraordinario del Niño, y después, si querés, vamos a recorrer un poco las zonas que van a resultar más afectadas. Sí, básicamente este fenómeno del niño, la corriente del niño que se conoció toda la vida, digamos, era la corriente que alteraba en el Pacífico la corriente de Humboldt, y para Perú y Ecuador y digamos y el norte de Chile, eso afectaba la pesca marina, ¿no? Ajá. Entonces eso tenía un impacto severo, y como generalmente cuando se daba ese calentamiento, el calentamiento culminaba hacia fin de año, hacia Navidad, por eso se lo empezó a llamar el Niño, ¿no? Concretamente. Claro. Como corriente, ahí termina la cosa, no cabe otra cosa, pero cuando en 1982 y 83 se produjo ese evento, esa corriente del Niño tan fuerte y tan persistente y tan larga, el impacto sobre muchas partes del globo fue tan grande que, bueno, disparó todo el esfuerzo de investigación en todo el mundo prácticamente para saber de qué se trataba, cómo lo caracterizamos, cómo lo vamos siguiendo, y así fue ocurriendo a lo largo de las décadas. Hoy por hoy tenemos una idea bastante concreta de qué significa, cómo hay que esperar que finalmente el calentamiento global, el calentamiento del Pacífico termine alterando los vientos, de tal manera que la atmósfera se acople a ese calentamiento. Eso es lo que ocurrió durante fines del mes de junio, principio de julio. Y cuando eso ocurre, bueno, la señal en nuestra región termina siendo bien determinada, bien clara, y nos afecta de alguna manera. ¿Por qué digo de alguna manera? Porque si uno mira todos los eventos fuertes, niños, de los fuertes o moderados, de los últimos 40 años, va a ver que el impacto en nuestra región, si bien uno puede hacer una estadística y puede tener una idea, en un lugar concreto, tener una idea de cómo viene la mano y qué puede pasar, pero lo cierto es que no hay dos niños que hayan pegado de la misma manera, concretamente, que hayan tenido un impacto, un desarrollo en nuestra región de la misma manera, todo como un calco. Eso no es así, claramente, y a los que estamos al pie del cañón, digamos, siguiendo el pronóstico hidrométrico, por lo menos las consecuencias hidrológicas de ese evento, nos importa muchísimo saber, en primer lugar, saber eso, y en segundo lugar, estar con pie de plomo para hacer pronóstico y para mirar para adelante. En este caso, estuvo claro cuando se activó y cuando la señal llegó a nuestra región,
que se iba a activar la cuenca del río Uruguay porque era donde estaba mayormente la disponibilidad de humedad atmosférica. Eso es lo que ha ocurrido. Por eso hemos tenido una sucesión de crecidas en el río Uruguay. Aparentemente, en lo que falta del año, el río Uruguay continuaría teniendo niveles, caudales y niveles más altos que lo normal, en aguas altas concretamente, con eventuales repuntes muy significativos. Así como llovió sobre el Uruguay, si uno mira el mapa se va a dar cuenta que cuando llueve sobre la alta cuenca del Uruguay, también llueve sobre la cuenca del Iguazú. Y de hecho, en julio hemos tenido dos crecidas que llegaron a cataratas. Las dos crecidas yo diría que más bien ordinarias, no son, o la segunda más bien puede ser significativa. La del 2 de mayo, la del 2 de julio, perdón, no tuvo nada que ver con la señal niño, todavía no había terminado de configurarse la señal niño, por lo tanto no estaba totalmente definida. Esta última sí. Pero la del 24 de julio sí, claramente sí. Y en cataratas se alcanzó un pico del orden de 12.000 metros cúbicos por segundo, que eso significa 6 veces el valor del caudal normal para julio. O sea, Juan, que por lo que decís se va a caracterizar esta parte del fenómeno por el mantenimiento de altos niveles de agua, ¿no? Sí, de frecuencia de lluvia sobre la región con sobresuelos saturados, que significa que lo que cae como sobre un vidrio, concretamente, sobra mucha agua de lo que llueve, y todo eso va rápidamente a los afluentes y de ahí a los grandes ríos. En el caso del Iguazú, volviendo al Iguazú, concretamente, después de ese pico del 24 de julio, en los últimos días, la última semana, se ha mantenido todavía por encima de lo normal, está por encima de lo normal. Si lo normal en cataratas son del orden de 2.000 metros cúbicos por segundo, o un poco menos quizá, y bueno, está en el orden de 4.000, 4.500, digamos. Es importante que se sostenga en ese valor, y además con la presunción de que en el futuro cercano, en las próximas semanas o en los próximos meses, volvamos a tener ese tipo de lluvias que motiven un aumento de nuevo. Ayer tuvimos la reunión importante, Sergio. Sí. Tuvimos la reunión mensual en el Servicio Meteorológico Nacional, la reunión que se tiene todos los meses para correr el mojón de las tendencias climáticas, de la perspectiva climática, y allí obviamente que se trató absolutamente absorbente todo lo que pasa con el Niño y su señal y su impacto en nuestra región, y quedó claro que estamos ante un Niño que todavía no se termina de definir entre moderado y fuerte, que más bien el calentamiento máximo en el Océano Pacífico se alcanzaría quizá a fines de octubre, principios de noviembre, y por lo tanto la señal a nuestra región alcanzaría su máxima magnitud también para esa época, quizá durante noviembre tendríamos en nuestra región el mayor impacto, que suponemos por ahora que por un lado continuaría sobre el río Uruguay, pero no está claro si asimismo se extendería hacia la alta cuenca del Paraná en Brasil, continuaría en el río Iguazú, eventualmente podría correrse hacia la franja media del litoral argentino o la llanura pampeana. Vuelvo a lo que decía hace un ratito, que no hubo dos niños que pegaron de la misma manera, por lo tanto, en ese sentido, hay una incertidumbre grande que hay que ir siguiéndola. Por supuesto que hay actividades económicas que requieren Eso te iba a decir, ¿no? Claro, la navegación fluvial, por ejemplo. Sí. O peor todavía, la hacienda en isla, la cantidad de hacienda que hay en isla. Por eso, digamos, en nuestro país, ¿a qué provincias afectaría según el análisis que hicieron anoche en la última reunión? Mira, en principio considera todas las 7 provincias que hacen a la Cuenca del Plata, o sea, las 3 mesopotámicas, Misiones, Corrientes y Entre Ríos, Formosa, Chaco, Santa Fe, y agregás Buenos Aires, porque tiene una parte que tiene que ver con la Cuenca del Plata, pero a su vez la llanura pampeana misma, la zona tan productiva argentina, está agarrada con alfileres, es decir, hay lugares en los que hay saturación, otros lugares en los que no hay saturación, pero que con la sucesión de lluvias que se podrían llegar a dar con este escenario, y bueno, podría llegar a saturarse y tener realmente toda la actividad muy complicada. Ante fenómenos tan evidentes y cercanos, ¿es posible prevenir a esta altura o los trabajos deben hacerse con mayor anticipación? ¿Cómo están viendo eso?
Mira, la antelación se va logrando a medida que se va estudiando y que se va monitoreando y que se alcanzan nuevas tecnologías para no solamente para el monitoreo, sino para la interpretación de los datos que se reciben. Sí, Se va teniendo una mayor capacitación, una mayor experticia, no hay ninguna duda. El claro. problema está que la naturaleza parece jugar con nosotros porque así, a medida que nosotros vamos mejorando y vamos para adelante, la misma naturaleza está mostrando una dinámica, una variabilidad climática, que dicho sea de paso es la manifestación más evidente del cambio climático, Mm, que está más dinámica que antes. Yo recuerdo cuando empezamos, cuando el sistema de alerta de la Cuenca del Plata del INA empezó en 1983, la predictibilidad, entre comillas, predictibilidad del clima, yo creo que era mayor que ahora. claro. Era más previsible, la estacionalidad de los ríos era más clara. Hoy por hoy toda la estacionalidad, ¿cuándo, en qué época no llueve en tal río, en qué época sí llueve? Hoy por hoy hay pocas regiones de la Cuenca del Plata donde toda la estacionalidad todavía está definida, incluso en toda la región. Sí, yo creo que para la humanidad la palabra adaptación sigue siendo una palabra blanda. Es como que no entendemos que necesitamos adaptar nuestras actividades justamente a todo esto que vos estás detallando y Sí. relatando. No es al revés, porque si no sería casi No, imposible. No va a haber no, técnicamente seguro. presupuesto que alcance, ¿no? Claro, Si no, pretendemos ir en inclusive, contra. una pregunta que yo recibo con mucha frecuencia es, ¿a qué nos tenemos que acostumbrar? Claro. Es una pregunta que empezó a pulular mucho cuando empezó la bajante, coincidente con la pandemia en 2020, y yo le decía, mira, a lo que nos tenemos que acostumbrar es a la gran dinámica, a Mm, los grandes cambios, a que dentro de un año tengamos un pasaje brusco de una situación de aguas bajas a de aguas altas o viceversa. Es decir, cada año que pase, eso se está verificando, cada año que pase, si nos ubicamos en el río Paraná frente a Goya, por ejemplo, mirando el río, y uno se pregunta, ¿cuántos días al año hemos tenido en los últimos 100 años niveles normales? ¿Cuántos hemos tenido de niveles de aguas bajas? ¿Cuántos de niveles de aguas altas? Y si pensamos para adelante, lo que vamos a decir es que cada vez vamos a tener menos claro. días en el año de aguas normales, entre comillas, o de la banda media, y más en los extremos, ya Ah, sea de aguas bajas o de aguas altas. Juan, te pregunto por tu experiencia, una economía que pregona crecer más durante todo el tiempo, casi como algo constitutivo y elemental, ¿no está yendo contra esta evidencia científica, esta evidencia que estamos empezando a ver las personas comunes sin necesidad de haber estudiado ni especializaciones? ¿No va a contramano de todo esto? Mirá, yo lo diría así, yo lo diría así. Si quieren afrontar el desafío de producir más, entonces hay que saber más, hay que conocer más, hay que Mm, estudiar más y hay que monitorear más. Por lo mm, tanto, todo el embate al Servicio Meteorológico Nacional que ha habido este año, o a mi mismo instituto, al Instituto Nacional del Agua, va a contramano totalmente. Si yo no tengo claro qué estoy teniendo delante, la zona productiva, por ejemplo, cómo está, cómo va a evolucionar, qué puede pasar, cómo puedo hacer para que las condiciones sean las mejores, como para producir más, ya que queremos producir más. Y mm. bueno, hay que poner toda la carne al asador en ese sentido. No, está clarísimo que los países que han dominado su situación y sus ventajas y sus desventajas en términos productivos, es porque han desarrollado la ciencia, porque han investigado, porque han hecho todo ese esfuerzo de monitoreo, de interpretación y de análisis entre gente cada vez más capacitada. Eso es lo que nosotros necesitamos realmente. Muy claro, Juan, y agradecidos por este panorama, por esta mirada integral que nos permite acercarnos a estos fenómenos de otro modo, porque si no, yo siento que aparecen las imágenes en la tele o en las redes sociales, eso nos asombra un poco, nos alerta y al otro día estamos con otra noticia, ¿no? O con otros No, datos. si me permitís, Sergio, ya que decir Claro, redes sociales, ese término tan particular, tan especial, a sí. medida que nosotros vamos mejorando, cada vez han mejorado también y han dinamizado la comunicación entre la gente las redes sociales. Ujú. Eso tiene un problema.
que quisiera recordarlo y enfáticamente mandar un mensaje a los oyentes. En las redes sociales cualquiera dice cualquier cosa y la recomendación enfática a los oyentes es guíense por la información oficial, porque para eso en los últimos 20, 30 años hemos desarrollado en todos los organismos nacionales que venimos trabajando al respecto, hemos desarrollado herramientas como para poder estar capacitados, y lo estamos, y las provincias lo están, y muchos municipios lo están. Por lo tanto, no importa lo que diga Google, lo que diga cualquiera en las redes sociales, cualquier genio que diga que, por otra parte, mucha información que se genera en el mundo es pasada por el SEDASO en reuniones como la de ayer en el Servicio Meteorológico Nacional. Todos los que estamos al pie del cañón en este tema estamos viendo todo. O sea, no es que no lo vemos y que estamos esperando que algún iluminado por las redes sociales nos mande lo que encontró en el link tal. Eso no tiene ningún valor. Y en todo caso, el Instituto Nacional del Agua, el INA, ¿tiene su espacio en redes sociales donde las personas puedan acudir, o algún otro organismo que sea creíble para contrarrestar esto que decís de desinformación? Mira, en principio es el esfuerzo de todos los que estamos detrás de esto, inclusive de la Agencia Federal de Emergencias, que es lo que se ha creado sobre el SINAGIR, el Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgos, que costó tanto a la Argentina conseguir a través de una excelente ley que se hizo y bueno, dio lugar a eso. Bueno, estamos todos detrás de ello, todos los organismos tenemos acceso a las redes sociales, estamos presentes en las redes sociales y estamos abiertos. En nuestro caso, el sistema de alerta me tiene a mí como vocero, simplemente como vocero, y con la necesidad de dar este mensaje cada vez que aparezco en cualquier radio, televisión, streaming o lo que sea, Claro. o cualquier nota escrita, ¿no? Y bueno, estamos en eso, la estamos peleando para que la gente termine de entender y termine de madurar en ese sentido, porque las redes sociales son muy importantes, no hay ninguna duda que son muy importantes, pero hay que saber usarlas, eso está clarísimo. Buenísimo que lo puedas haber aclarado en el final acá, porque es central, sí, seguir el camino de la información de calidad, que eso nos va a hacer, en todo caso, ser parte de esto que no nos podemos escapar. Para planificar nuestras vidas tenemos que atender justamente la calidad de este tipo de información hoy más que nunca. Exacto. Gracias, Juan, que tengas un hermoso día. Igualmente, Sergio. Un abrazo grande. Chao, chao. Juan Borus nos acaba de decir, es el vocero de estas cuestiones de la Agencia Federal de Emergencia, es integrante del Instituto Nacional del Agua, del INA, y nos invita a que nos informemos con responsabilidad, además de habernos contado todo lo que afectará este fenómeno de la corriente del Niño extraordinario. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.